Dios les bendiga, pueblo de Dios Altísimo. Les saluda su pastora por misericordia de Dios y voluntad de Dios, Exol Colmenares, del Ministerio Profético de Restauración, Altar de Jehová, en Venezuela, específicamente en la ciudad de Puerto Ordaz. En esta hermosa tarde quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene por título La impaciencia. Para eso quiero que me acompañen en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a estar leyendo a la altura del versículo 8 hasta el versículo 10. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la letra dice de la siguiente manera: Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. La impaciencia, un tema con el cual tenemos que lidiar a diario. Podríamos definir la impaciencia como ese sentimiento que nos produce una intranquilidad tremenda, que nos lleva a todo momento a sentir una especie de molestia, una especie de frustración frente a cosas que no ocurren de la manera que nosotros queremos y mucho menos en el tiempo en que nosotros esperamos. Este sentimiento abraza y arrastra consigo otros sentimientos más. Una persona impaciente, por lo general, va a manifestar en las cualidades de su personalidad ser muy ansiosa. También va a manifestar ser muy angustiada. Frente a cada escenario va a mostrar mucha angustia, va a mostrar estresarse y va a mostrar una actitud negativa frente a todo, una actitud negativa que lo va a llevar a pensar en los peores escenarios en todas las situaciones que se le presenten. Vemos acá en la historia que acabamos de leer, en el contexto nos está hablando acerca del rey Saúl, el primer rey que fue ungido en Israel por el profeta Samuel, a pedido del pueblo de Israel. Vemos que este rey había recibido una instrucción específica de parte de Dios, pero a través de la boca del profeta Samuel, y era que esperara durante 7 días en Gilgal al profeta Samuel. Pero el rey Saúl, frente a ese escenario, tuvo una situación bastante adversa, y es que todo el pueblo o todo el ejército del pueblo filisteo estaba acampando enfrente de ellos, y este ejército los doblaba en cantidad, en armamentos, y frente a todo este escenario, todo el ejército que comandaba el rey Saúl empezó a atemorizarse y a desertar. Lo más impresionante de todo esto es que el rey Saúl, según nos narra la palabra, esperó y cumplió parte de lo que se le encomendó, porque dice que esperó 7 días, pero no esperó y no terminó y culminó el último día. Quiere decir que cuando ya estaba casi cerca de llegar al cumplimiento, de obedecer lo que se le había enviado, él tomó una decisión diferente, basado en lo que veían sus ojos. Dios le había dicho que esperara durante 7 días, pero dependiendo de la circunstancia que él estaba viendo, él tomó una decisión totalmente diferente, que fue desobedecer y hacer lo que él creía que era pertinente, lo que él creía que era conveniente. Es bastante importante resaltar que muchos podríamos decir que Saúl obedeció en gran parte a Dios, porque la palabra nos dice, vuelvo y repito, que él esperó 7 días, pero él no esperó el último día a cabalidad. Él se impacientó frente a lo que estaba
viendo en sus ojos frente a lo que estaba pasando con el ejército y tomó una decisión que le costó con el tiempo su reinado y que trajo grandes consecuencias a su descendencia por generaciones. Podemos ver que Saúl se encontró frente a una orden que obedeció a medias. Y usted preguntará, pastora, ¿por qué a medias? Porque así resultan las cosas con Dios. A Dios no se le puede obedecer a medias, a Dios se le obedece totalmente o no se le obedece. Y frente a todo esto podemos ver cómo podemos respaldar esta historia con la historia de Abraham. La historia de un hombre que vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos, que fue llamado por Dios y recibió una promesa. La instrucción que recibió fue que dejara su casa y su parentela. Y Abraham de cierta manera se encontró en la misma posición que el rey Saúl, porque él, aunque obedeció al llamado, al mandato, a la dirección de Dios, él ciertamente dejó su tierra. Pero él no dejó a toda su parentela, él no se apartó de toda su casa, porque él emprendió este viaje con su padre y con su sobrino. La palabra nos narra de que Abraham durante todo este trayecto no tuvo más contacto con Dios durante 13 años, el tiempo en que por diferentes circunstancias se separó de Lot. Y fue allí en donde empezó a vivir en el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Más adelante, el hombre que hoy conocemos como el padre de la fe también pasó como por momentos de impaciencia, así como pasas tú y así como paso yo. Frente a una promesa de parte de Dios, en que Dios le había dicho que haría de él una gran nación, que le haría un hijo, pasaban los años y él no veía con sus ojos realizarse esta promesa. Pues frente a este escenario tomó la mala decisión de escuchar el consejo de su esposa. Y no es porque los consejos de las esposas o de las esposas sean malos, sino porque específicamente este consejo contrariaba lo que había prometido Dios. Dios le dijo que era él el que iba a hacer de estas personas que eran mayores de edad, que ante el mundo entero contaban con un escenario de imposibilidad, que él haría de ellos que de ellos nacería una gran nación. ¿Y qué pasó? Bueno, frente al consejo de su esposa, Abraham tomó a su sierva Agar, se llegó a ella, concibió esta mujer de él, y esto trajo consecuencias muy tremendas a la vida de Abraham, tan tremendas que hoy por hoy nosotros como humanidad estamos pagando con esas consecuencias. Primero, en ese momento se retrasó el cumplimiento de la promesa. En su casa empezaron los problemas, empezaron las divisiones, y él tuvo que en algún momento que despedir a ese hijo. Lo más tremendo de todo esto es que ese hijo que nació como producto de una decisión que fue la consecuencia de desobedecer y no esperar pacientemente en el cumplimiento de la promesa de Dios, es hoy una de las naciones que persigue de manera férrea y es enemiga del pueblo de Israel, son los ismaelitas. Entonces, fíjense todos ustedes lo tremendo que resulta cuando nosotros tomamos la actitud de impacientarnos, de no esperar, de nosotros considerar que el tiempo que Dios nos está pidiendo es demasiado, olvidándonos nosotros que nuestro Dios está demandando fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios demanda que en todo momento nosotros creamos fielmente al cumplimiento de todas las cosas que Él nos ha dicho que va a hacer de nosotros. Aunque en esas cosas nosotros pasemos mucho tiempo, aunque pase mucho tiempo, aunque vengan muchos escenarios difíciles y estas no se puedan cumplir. Que la fe prevalezca y que nosotros, en vez de manifestar la impaciencia, manifestemos la fe, creyendo, saludando y confesando en nuestras vidas cada una de las promesas que Dios nos ha prometido. Dios les bendiga.